Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que nos escuches y a la hora que estés viendo este video. Te saludamos con mucho cariño una vez más, este equipo de mujeres que hemos llamado el Sagrado Femenino y que nos reunimos para hablar el día de hoy acerca de eh, los juegos que todos jugamos, inspiradas un poco en esta obra de teatro de Alejandro Jodorowsky, que puso hace muchos años aquí en México, y que, bueno, fue una obra espectacular que rompió récord de taquilla y, bueno, mil cosas, ¿no? Y esa idea del juego que todos jugamos siempre ha estado muy presente en mi cabeza. De hecho, por ahí traía yo la idea de escribir un libro que se llamara El juego que todos juzgamos, ¿no? Entonces, bueno, ahora nos toca hablar de esto. Y también me surge esta idea porque a la hora que en mis clases yo explico acerca de que ahorita estamos viviendo o hemos vivido en algo que se llama la tercera dimensión y que desde hace algún tiempo ya estamos pasando una fase de cuarta dimensión y que vamos hacia la quinta dimensión, ¿no? Y que es así como, ¿y qué es eso? ¿Cómo se come o qué? Y cuando lo explico, o también inspirado en un libro que hemos estado manejando, eh, dice ahí que las dimensiones en realidad es como el mismo tablero de juego, pero cada dimensión tiene sus reglas para jugar. Entonces, yo les platico que me recuerda muchísimo un juego que se compraba cuando yo era niña, que te venía en una sola caja y decía, creo que 9 juegos o 10 juegos en uno o algo así decía la caja, que era así como, wow. Y era un solo tablero, pero traía diferentes fichitas, ¿no? Y unas fichitas y entonces jugabas damas chinas y otras y eran damas inglesas y otras era ajedrez o así, ¿no? Parcasé, creo, bueno, tenía varios. Y claro, cada juego tenía sus reglas, no podías jugar con las damas chinas, con las fichitas esas, no podías jugar ajedrez. El ajedrez tenía que ser con las fichas de ajedrez y con las canicas tenían que ser damas chinas o inglesas o bueno. China. Ajá. Así son las dimensiones, cada una tiene sus reglas. Y ahorita que estamos en una transición muy importante que ya viene dándose desde hace mucho tiempo, pero no nos habíamos dado cuenta, o la mayoría de la gente no se daba cuenta, que ya estábamos en esa transición. Y a la hora que lo escuchas o que yo lo escuchaba, yo decía, claro, sí, sí, lo siento así, ¿no? Como por ejemplo la idea de que el tiempo estaba cambiando, que ya el tiempo ya no era igual, ¿no? Y cosas, ¿no? Diferentes reglas del juego. Entonces, bueno, bajo esa idea fue que se nos ocurrió hablar de esto, ¿no? Y les comentaba antes de empezar la grabación que me dio pues una buena señal cuando hoy en la tarde me subí al coche y prendí el radio y estaba una canción de ABBA que se llama ¿Cuál es el nombre del juego? Y dije, ok, señal recibida, vamos a hablar de esto. Entonces, precisamente quiero iniciar con esta pregunta para ustedes. ¿Cuál es el nombre del juego para cada una de ustedes? ¿Cuál es el nombre del juego? ¿Cómo se juega? ¿Y qué significa para ti ese juego? No sé, ¿quién
quiere contestar. A ver, Carol, tienes cara de que quieres empezar. No, la verdad es que estoy pensando la respuesta. Gracias por aventarme al ruedo. Pero, ¿cuál es el nombre del juego? Este nombre del juego es una gran pregunta. Estamos, creo que en un momento de retomar un poco lo que hablamos la vez pasada, que tiene algo que ver con el despertar y darnos cuenta de qué es lo que estamos viviendo, cuánto es lo que estamos viviendo, esta matrix en la que estamos, qué podemos decir que es real y qué no es real, ¿no? Que realmente, pues, todo lo que tenemos considerado, que se nos ha venido enseñando como realidad, resulta que no es ninguna realidad, ¿no? Es pura ilusión y partiendo de esa ilusión, ya creo que va a depender de cada uno qué tanto nos podamos sumergir en esta ilusión, qué tanto podamos ver más allá de la ilusión que se nos ha planteado y cuál es la realidad que en verdad vivimos y la que queremos vivir, ¿no? Entonces, llegando a cuál es el nombre, pues tendría que ser algo que está unido entre todo eso, entre pasar de una ilusión a una realidad. Sí, bueno, justo estaba yo pensando, y bueno, y escuchándote, yo estaba pensando en el nombre precisamente de transición, ¿no? Que creo que es justo lo que acabas de describir. Porque estamos caminando, ¿no?, de una realidad que nos era familiar, con ventajas y desventajas, pues, ¿no? A una nueva realidad que no sabemos cómo va a ser todavía. Y que en realidad ese nuevo mundo hacia donde nos dirigimos es un mundo que tenemos que construir con base precisamente en nuestros paradigmas y en nuestras creencias. Entonces, pero bueno, también claramente creo que hoy, por ejemplo, es interesante ver los juegos que juega la gente en el sentido de si están en el mundo del miedo o en el mundo del amor. Donde en el mundo del miedo existe un microorganismo al cual que es percibido como una amenaza, ¿no? Lo cual es interesante porque pareciera que no estamos acostumbrados a vivir con los microorganismos, ¿no? O sea, es como, pues que no siempre nos han acompañado los bichos toda la vida, ¿no? Y justo esto que decías, ¿no? Antes de que empezáramos, pues bueno, que no, el juego que se jugaba antes es, a tu hijo le dio varicela, ay, te llevo a los míos, ¿no? Porque de una vez le dio varicela también a los míos y se les pegue y de una vez les dé, ¿no? Y ya sí, porque es asumir que en algún momento de la vida a todos nos iba a dar varicela, ¿no? Y de una vez, ¿no? Te los llevo. Así, ¿no? Claro, después desde las leyes biológicas entendemos que eso no es precisamente así, pero no importa, ¿no? O sea, al final es, nosotros jugábamos el juego, o nuestras mamás jugaban el juego de que todo el mundo se contagiara, de que todos los niños se contagiaran, porque así ya, ¿no? Todos parejitos tenían varicela y entonces ya nadie se preocupaba porque se fuera a morir el niño de varicela, nada más le iba a pasar mal un rato y ya, ¿no? Y por comodidad, todos en bonche de una vez. Entonces, a mí lo que me llama la atención es por qué en el juego del coronavirus predomina la idea de que este microorganismo, a diferencia de los otros muchos con los que hemos venido conviviendo, ¿sí?, pareciera que es más malo
¿sí? Pareciera que es letal, cuando no es así, ¿no? Y además es como la peste también, porque entonces que te dé coronavirus es como si ya quedas señalado, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Y en cambio, bueno, eso es un juego que algunas personas están jugando, ¿no? Y que bueno, en esa línea el juego va del uso del cubrebocas, ¿sí? De manera estricta, ¿no? Eso sí. Sí. Porque hay quienes también están jugando a ver cuál es el juego que juega el otro para ver yo cómo voy a jugar el mío, ¿no? O sea, depende de a dónde vaya, ¿sí? Sobre todo si voy de visita a una casa, ¿no? Primero veo cuál es el juego que está jugando el dueño de la casa, ¿sí? Y para adaptarme a su juego, ¿no? Digo, yo lo he visto claramente por las personas que vienen a mi casa, como yo ese juego no lo juego, pero llegan todos con su cubrebocas porque no saben que yo no juego ese juego. Hasta que se dan cuenta que yo no lo juego y entonces ya se lo quitan y ya se lo quitan, ¿no? Ya no lo juegan. Yo no estoy jugando ese juego, ¿no? Porque no tengo miedo, ¿sí? Entonces, y creo que eso es una parte importante, ¿no? De todo este asunto en relación al miedo y al amor, ¿no? En algún momento muy al principio de la pandemia, ¿no? Yo estaba como muy convencida de que era un arma biológica, entonces yo dije, no, sí, me tengo que proteger, pero yo dije, bueno, ok. Entonces fui y compré guantes de látex, ¿no? Porque yo dije, bueno, pues para los congeladores, porque como se suponía que este virus vivía principalmente en el frío, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues para los congeladores. Pero después de un día o dos que usé guantes de látex para ir al supermercado, me di cuenta de que eran unas ridículas. ¿Sí? Porque para yo poder usar el guante de látex, necesariamente tenía que sentir miedo. ¿Sí? Y entonces, como me di cuenta de eso, yo dije, adiós el guante de látex. ¿Sí? Entonces, y por supuesto, yo no juego el juego de desinfectar, ¿no? Porque, bueno, otra vez, ¿sí? Entonces, llego a mi casa con el súper y entonces que tengo que sacar todo. Vivo sola, ¿no? O sea, no es que yo le pase el súper a alguien y alguien más se ocupe de desinfectarlo, ¿no? Todo lo tengo que hacer yo, ¿no? También es una variable importante. Entonces, decía, ¿cómo? Entonces lo tengo que sacar y después lavar todo lo que compré para después acomodarlo. Ay, no. Decidí no tener miedo porque la verdad es más cómodo, ¿no? Y llevo 4 meses, de marzo, ¿no? Abril, mayo, junio, julio, 4 meses que decidí no tener miedo y no hago nada más que lo estrictamente necesario para ir al súper, que es el uso del cubrebocas, ¿sí? Para entrar, ¿verdad? Porque ya adentro lo pongo abajito para que yo pueda respirar, porque respirar me parece mucho más importante, ¿sí? Que el miedo de todos los demás, ¿sí? Entonces, que yo respire libremente me parece infinitamente más importante, ¿sí? Entonces, pero vamos, lo quiero contar porque es como, en verdad, para tú ponerte en la posición de voy a desinfectar todo y voy a usar cubrebocas y voy a usar guante de látex, necesariamente te tienes que mover emocionalmente a una postura de miedo. ¿No? Y cuando yo me di cuenta de eso, dije, yo no voy a sentir miedo, no voy a vivir así, ¿no? Hace años que no vivo así, ¿no? ¿Por qué voy a vivir ahora en temor? Independientemente de si este virus existe o no, o si es un arma biológica o no. Pues yo decidí, además, que si me iba a dar, pues bueno, mi sistema inmunológico iba a estar al 150%, entonces tomo vitamina C, zinc, selenio, ¿no?
un suplemento de minerales, omega, todos los días, ¿no? Y bueno, ahora he incorporado el CDS. Por supuesto, cuando tomo CDS no tomo todo lo demás, porque si no ¿cómo se llama? Sí, se contraponen. Granola. Se contraponen, ¿no? Entonces, bueno, no, tampoco soy tonta. Entonces, el día que tomo CDS, solo tomo CDS y no tomo todo lo demás, ¿no? Y entonces yo decidí que si acaso me daba el virus, así, mi cuerpo iba a lidiar con él, ¿no? Y tanta. Y así es, y así ha sido, y así será. ¿Por qué? Porque es mi decisión, ¿sí? Y eso es moverte a una postura de soberanía, ¿sí? Donde no eres sujeto de lo que digan los demás, de lo que digan los medios, de lo que diga la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Que además ha dicho muchas cosas contradictorias, ¿sí? O de lo que diga también el secretario de Salud, que también ha dicho cualquier cantidad de cosas contradictorias, ¿no? Entonces no se trata de lo que digan los demás, se trata de cuál es, ante la confusión, porque además al final vivimos en un momento donde en verdad hay una tal cantidad de información confusa y contradictoria, bueno, entonces ante la confusión yo asumo una posición clara. Y mi posición es, no tengo miedo, ¿sí? Mi cuerpo está al 150% preparado para recibir el coronavirus, ¿sí? Y no voy a contagiar a nadie. Porque si yo acaso le transmito algo a alguien, será mi inmunidad, ¿no? Entonces, y ese es el juego que yo juego, ¿no? Y mientras me siento a ver la transición del resto de las personas que empezaron a lo mejor como yo, ¿sí? Con miedo, pero que después poco a poco han venido quitándose esa máscara porque se dan cuenta de cuán ridícula es la situación que estamos viviendo. Claro, hay quienes todavía siguen en el temor y entonces como que su periodo de transición les está tomando más tiempo, ¿no? Pero ese sería como mi primer comentario en relación al asunto de cuál es el juego que estamos jugando, ¿no? Entonces es un juego de transición, pero entonces ¿vas a caminarlo desde el miedo o lo vas a caminar desde la soberanía y el amor, ¿no? Y la confianza, además. Y entonces, digo, al oírte, como que a mí me queda claro, ¿no? ¿Cuáles serían? Son dos juegos diferentes, a lo mejor es el mismo tablero, pero unas son unas fichas y otras son otras fichas y las reglas pues son diferentes, ¿no? Y más o menos ya las explicaste, cuáles son las reglas de cada uno de los juegos. Y entonces yo decido qué juego quiero jugar. Que son juegos, es el juego de la vida, así es, ¿no? Y entonces es como cuando estás en una reunión de amigos y deciden jugar un juego. ¿Qué vamos a jugar? Dominó. Ah, ok, sí, sí, me late. No, pero dominó cubano. Ay, pero ese no lo conozco. ¿Y cómo se juega? Ah, pues así, ya asado y así, ya asado. Ay, no, yo eso no juego, ¿no? O sea, pues tú decides si le entras o no le entras a qué juego, ¿no? Y a final de cuentas, los juegos son para divertirte, para pasarla bien, ¿no? Entonces, pues si el juego que estás jugando no te hace sentir bien, pues como ya lo hemos dicho en los otros videos, vente a este juego porque este está padre. Sí, porque además en este juego sí hay besos y abrazos, ¿no? O sea, ahora que recién me vi con unas amigas, ¿no? Igual, pues, yo llego con mi cubrebocas así como en la parte superior de mi bolsa por si veo que es requerido, ¿no? Pero bueno, me abren la puerta de la casa y la veo sin cubrebocas y ya. Sí. Entro y lo primero que me hace es, me abre los brazos, así de un abrazo, porque claro, hace meses que no nos vemos, ¿no? Y entonces nos abrazamos y yo, ¡ay, qué maravilla! ¿No? Estar con gente como yo que no tiene miedo, ¿no? Y que nos la pudimos pasar toda la tarde hablando al respecto, ¿no? Pero felizmente compartiendo sin temor. ¿Me Claro, explico? ¿No? Y claro. compartiendo cada quien sus experiencias, observando, es como estar tú en tu centro y ver
el huracán o el río desbordado, no sé cómo describirlo, la tormenta, ¿no? Y cómo todo el mundo va navegando y algunos se van cayendo y algunos están encharcados y algunos van perfectos y uno no lo vio pasar, ¿no? Así es. Yo justo me quedé pensando y te iba a decir lo que tú dijiste, Ivonne, yo también creo que se llama el juego de la vida y es un juego ahorita donde efectivamente estamos viviendo una transición, pero como bien lo decías, ¿no, Diana? Porque antes llevábamos o nos llevaban, ¿no? A todos los primos nos juntaban para que nos enfermáramos. Ese juego tenía que ver, al igual que hoy, con creencias. En ese momento la creencia era no pasa nada. Lo más que puede pasar es que te contagies, pero te enfermas y rapidito salen todos. Hoy es lo mismo, es una creencia. ¿Por qué hay gente que vive con miedo? Porque plantaron todo ese condicionamiento de vivir con miedo. Y entonces en esta transición es real que cuando vas despertando te vas dando cuenta que algo no te hace sentido, entonces cada uno de nosotros toma la decisión de si le hace caso al miedo o le hace caso a esa nueva duda y abres la puerta a ver una nueva posibilidad. Y yo creo que eso es lo que hace la diferencia en los juegos, ¿no? ¿Qué creencias traes y qué tan abierto estás a poder observar nuevas posibilidades? Y mucho tiene que ver con, obviamente, con el despertar que viene con esta transición, ¿no? Ya se hace una decisión de qué juego, ¿no? Yo decido, claro, si yo estoy bien, me siento bien, no importa lo que digan, yo puedo seguir mi camino. Y sigo ese juego, las reglas de ese juego, que es mi juego, no el juego de los demás. Así es. Y en este juego de la vida, yo creo que realmente a lo que venimos es a ser felices. Y si mi objetivo es ser feliz, el miedo me impide llegar a ese objetivo. Entonces el miedo debo descartarlo y dejarlo de lado para poder cumplir mi objetivo. Si yo le abro la puerta al miedo, pues ya no solo es el miedo el que entra, porque viene el miedo, viene la angustia, viene la incertidumbre y son una serie de cosas, sentimientos que simplemente no me dejan llegar a mi objetivo. Y mi objetivo es ser feliz. Eso es interesante porque sí, claro, cada juego, cuando tú lees las reglas de un juego, tiene un objetivo. Hay un objetivo claro y sí, o sea, ganar el juego es cumplir ese objetivo, ¿no? Adriana. Bueno, yo creo que hay tantos juegos como personas en el planeta, ¿no? O voluntades en el universo. Entonces, pues decir cuál es el juego que todos jugamos es que es tan efímero, que es tan tremendo encontrar el juego real, que es imposible seguir unas reglas, ¿no? Aunque en algún momento me dijeron, no entres a ningún juego sin reglas. Pero creo que las reglas las pone uno y las vamos pues formulando dependiendo de lo que vamos viendo y dependiendo de lo que nos estamos permitiendo ver. Evidentemente estos condicionamientos vienen desde que éramos chiquitos, ¿no? De lo que hemos aprendido, y se trata también de lo que hemos desaprendido. Entonces yo le llamaría el juego consciente. ¿Juegas el juego consciente o el juego inconsciente? El juego inconsciente es el del miedo, que verdaderamente pues no te permite ver más allá de lo que tu primer estímulo te permite, ¿no? O sea, tu primer acercamiento con lo que estás viendo, y obviamente te cierra el panorama y ya no puedes ver más, ¿no? Y el juego que estamos jugando, sobre todo nosotras o gente que está abierta del corazón, es atreverse a ver realmente la profundidad, que es un juego, pues pues brutal, pero a la vez es un juego que la claridad te va dejando más tranquila,
más tranquila, ¿no? Al ver que ves que lo que veías de todos esos juegos no eran congruentes, ¿no? Entonces, en el momento que estás viendo estas situaciones, como lo que platicábamos de las personas de la tercera edad, o hay infinidad de temas, cuántas cosas no nos hemos ni enterado, ¿no? Pero simplemente lo que veo al salir de mi casa o con gente que está cerca de mí, no entiendo sus juegos porque no, o sea, el medio y la gente que lo forma no se ha permitido ver ponerse a ver tantito más allá y tratarse de explicar qué juego está jugando, porque está jugando un juego. Y el que estemos nosotros aquí, o sea, es maravilloso, porque este juego, aunque puede ser largo y puede ser trabajarlo con paciencia y puede ser, sobre todo debe de ser compasivo por nosotros, por los que vemos y demás. Este juego tiende a una trascendencia, a una transformación y tiende a un florecimiento. Entonces, este juego yo lo llamaría el consciente, el florecimiento, y el otro juego lo llamaría el condicionamiento o hasta más fuerte, ¿no? El pero juego sí, de la obediencia. el de obediencia, qué feo, sí, muy denso, el juego denso. No es lo mismo meterte a la alberca de agua que meterte a la alberca de espuma, ¿no? O sea, es así como, pues estás en un juego, decide qué jugar, ¿no? Abre tus ojos, lee las reglas de los dos, pero léelas, ponte a ver, entiende, y si algo no te hace sentido, hay muchos más juegos a los que puedes entrarle, ¿no? Esos son como los juegos de la vida y hay infinidad, ¿no? Ese es, yo creo, pues eso así es como yo te contestaría a esta pregunta que me encantó. Y además esas reglas de las que hablas no necesariamente tienen que ser estáticas. No, Podemos no hay irlas nada. modificando y por un lapso podemos jugar con ciertas reglas, pero llega el momento donde, una vez más, tomamos la decisión de modificar esas reglas y jugar diferente el juego. Sí, ese, fíjate que iba a ser un nombre, ¿no? Un nombre también para mi juego. El juego que cambia cada segundo, ¿no? Cada instante, ¿no? O sea, no sé cómo ponerlo, ¿no? Tendríamos que utilizar un poquito de mercadotecnia, pero de los juegos no hay ningún juego que quede igual, ni como empezó, ni como va ahorita, ni como cuando vaya a terminar. En ningún instante va a ser lo mismo, ¿no? Eso es lo maravilloso, comprender eso, ¿no? Que en el movimiento y en el flujo está el juego verdadero, ¿no? El juego que te lleva realmente a tu trascendencia. Sí, me dejas pensando un poco, haciendo esta metáfora con los juegos de mesa, ¿no? Como de pronto, pues es ponerte de acuerdo con tu grupo, ¿no? Están tu grupo de amigos y están jugando, qué sé yo, Continental o Romy o no sé, cualquiera de estos que tiene unas reglas, de hecho tiene unas reglas establecidas según la caja del juego, ¿no? Pero de pronto, entre los que están, pueden cambiar las reglas y no pasa nada. Ese se llamaba en la casa, en el juego que jugaba mi mamá en el club, se llamaba Maldito, mover el juego de todo el mundo. Sí, puedes cambiar y no pasa nada, ¿no? No va a venir el dueño del juego, el que lo creó, y te va a decir, no, así no se juega el juego, ¿no? A ver, se los quito porque así no se juega. No, pues estás ahí y el chiste es divertirte, ¿no? Exacto. Pues Ahora, de hecho pasa, si vas a cada casa, en cada casa lo juegan diferente, ¿no? sí, entonces siempre es la pregunta, Aprendes y te adaptas. ¿y aquí cómo lo juegan? ¿No? Exacto. Ahora,
pues nos ha pasado a todos, ¿no? Que estás jugando el juego con este grupo de amigos y lo que fuera, y está el aguafiestas, ¿no? No, así no se juega. Se juega así, ya sabes, ¿no? Y entonces, ay, ¿no? O el que hace trampas, el que no sigue las reglas para nada, pero para nada, ¿no? Y entonces todo el mundo es de, no, que ya no juegue, porque pues ya perdió el chiste, ¿no? Si no está siguiendo tampoco las reglas. Entonces, Y también está el que va a utilizar la regla que en el momento le convenga. Sí, claro, claro, sí, sí. claro. Y todo esto que estamos diciendo, ¿no? Sucede en el mundo. En el mundo que estamos viviendo, esto que acabas de decir, pues está genial, ¿no? Porque ¿qué regla le conviene al diputado en turno, al presidente en turno, al de la OMS en turno, o al médico en turno? ¿Qué regla le conviene, ¿no? Porque sabemos que el mundo, las reglas del mundo 3D hoy por hoy están regidas por el dinero y el poder, Exacto, por la codicia. exacto. Por eso se rige. No, Regla 1, como ciudadano del universo, abre los ojos, lee las reglas. Exactamente. Lee Esas las son las reglas. reglas que rigen, ¿no? Entonces, Como sí, ciudadano y soberano, ¿no? Como decías tú, Diana. Sí, ciudadano soberano, claro. sí, sí, sí. O sea, tienes derecho, ahí están. Y bueno, las leyes universales dicen que te tienen que poner las reglas ahí muy claras. Totalmente, Y nos las han puesto claras. Que totalmente. nosotros no sepamos leer las reglas del juego, ese es otro cantar. Oh, claro, a veces también es muy fácil, típico que llega, ¿no? Y no se ve jugar y siempre, dime de qué se trata, cómo lo juego, Ujú. ¿no? Y entonces espera que le cuenten cómo y en base a eso juega, y nunca tomarse el tiempo de decir, a ver, voy a ver cómo se juega. Entonces, es creo que mucho lo que pasa en nuestro juego de 3D. Sí, porque no tienes esa soberanía, estás dejando en manos de los demás las reglas y tú no estás asumiendo absolutamente ninguna responsabilidad alguna. Claro, pero Porque precisamente ni no, siquiera conocen que no, saben. no estás cuestionando las reglas, Exacto. ¿no? Claro, no saben que tienen soberanía, que tienen el poder de decisión. Que tienen el poder de decisión, ¿no? Entonces, la regla es que hay que seguir las reglas, ¿no? Que hay que obedecer. Cuando tú obedeces, precisamente ahí es donde está la pérdida de soberanía, ¿no? Pero es que, bueno, esta otra parte de la soberanía tiene una limitación. Bueno, yo no creo que sea una limitación, pero es algo que muchas veces las personas rehuyen, que es la parte de responsabilidad, porque entonces si yo como ser soberano tomo una decisión, entonces la responsable de las consecuencias de esa decisión soy yo. ¿Sí? Es que ese es el reglamento de la soberanía. Claro. Ser responsable. Claro, pero si yo soy responsable, ¿sí? Y algo sale mal, ¿sí? Entonces es mi culpa. Uh-huh. Y yo creo Claro que que entra una de las reglas del juego de la vida que nos enseñaron de una manera indirecta, ¿no? Que es juguemos el juego a ser víctimas, Claro. porque es más fácil. Y viene también otra parte que es la del espejo. Yo soy responsable porque soy responsable del reflejo que estoy dando. uh-huh. Entonces eso automáticamente viene a fluir. Entonces, o sea, si yo me doy cuenta que yo estoy reproduciendo todo esto, toda la gente que yo tengo, o sea, también me entero que están las demás personas que están haciendo lo mismo conmigo, ¿no? Entonces me responsabilizo en ser un buen reflejo, por ejemplo, el más compasivo, ¿no? Posible, hasta donde yo entienda, ¿no? Y con eso puedes
generar este juego lo más amable posible también, ¿no? Claro, pero vamos, eso por ejemplo, digo, para mí también ha sido como un proceso, ¿no? Porque a mí me enojaba mucho el ir al súper, ¿no? Bueno, bastante con ponerte el cubrebocas para que todavía después empezaban a tomarte la temperatura, ¿no? Sí, aquí. El derecho, ¿no? Y además en la frente, ¿no? En la pineal. En la pineal, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto yo me eché un round un día para entrar al súper, ¿no? Un Yo round, también. ¿no? Y me metí, además, ¿no? Y fue el guardia de seguridad tras de mí. Sí, claro. Y me di la media vuelta y yo seguí con mi compra, ¿no? Y ya no me pudo perseguir porque es un ilícito al final del día lo que ellos están haciendo, ¿no? Claro. Entonces, entre que él averiguaba por el radio, yo creo que le marcó a algún superior que le dijera qué hacer conmigo, ¿no? Entonces, como yo sabía que le iban a decir que es un ilícito porque es un ilícito, ¿sí? Ya no puedo hacer nada al respecto. Ni me fue a perseguir ni nada, pero bueno, al final del día eso fue un mal rato para mí, ¿no? Sin embargo, para mí era como muy importante el mostrar mi desacuerdo, ¿sabes? O sea, yo sé que a lo mejor va a ser un mal rato para mí, pero el dejar en evidencia que estoy en desacuerdo con algo, ¿sí? Para mí ese es un juego que yo juego. A lo mejor el resto de la gente no lo juega, pero yo sí lo juego, ¿sí? Porque no me parece que tenga yo que quedarme callada por evitar un mal rato, ¿sí? Cuando yo percibo que estoy siendo abusada, ¿no? Porque al final creo que parte de la obediencia, de cómo le cedemos el poder a los demás, es precisamente porque nos quedamos callados, ¿sí? ¿Qué es lo que representa el uso del cubrebocas? Literal, Quédate callado. callando. No hables, no digas, no reclames. Vete muriendo, no recibas ni oxígeno, ¿no? O sea, No vivas, no respires. No vivas. no vivas. O sea, y eso es un trabajo inconsciente muy brutal. Así es. Entonces, bueno, ahora que bueno, ya cambió el asunto de la toma de temperatura, porque bueno, me parece que es una chamba que, no sé en la Ciudad de México, ¿verdad? Pero acá donde yo vivo, en Cuernavaca, ya no te toman la temperatura en la frente, ya ningún guardia osa hacerlo, todo en el brazo, ¿no? Pero eso me parece que fue un gran trabajo social, Sí. ¿no? De las redes sociales, ¿no? Porque se estuvo difundiendo lo inadecuado que era y lo peligroso que era que te tomaran la temperatura en la frente, ¿no? Entonces, ahora que todos jugamos al juego, ¿sí? De que te tomen la temperatura en el brazo, ¿sí? Entonces ya ese es un juego que sigo sin estar de acuerdo, pero lo puedo jugar, ¿sí? Entonces, como puedo jugar el juego del cubrebocas única y exclusivamente para ir al súper, ¿sí? Y para entrar al súper, porque ya dentro del súper yo libero mi nariz para poder respirar. Porque nadie me va a impedir poder respirar vida, ¿sí? Entonces, pero ese es el juego que yo juego. Y luego hay gente en el súper que se me queda viendo, ¿no? Claro, luego hay gente en el súper que hace exactamente lo mismo que yo. Sí, muchos. O hay quienes juegan a traer el cubrebocas de barbilla, ¿no? O sea, aquí, ¿no? Entonces yo nada más los veo y yo digo, bueno, estos están peor que yo, ¿no? Sí, te das cuenta qué juego juega cada quien. Sí, exacto. Fíjate que todas las personas que he visitado, que han sido realmente pocas porque no todas se atreven, pero todas te reciben con un abrazo. No hay una que no te haya recibido con un abrazo. O sea, de verdad, es imposible contener eso. No sería justo ir a una reunión si no haces eso y te contagias de amor de la otra persona, ¿no? O sea, es lo que necesitamos, ¿no? Contagiarnos. Y lo estuvimos hablando la otra vez, ¿no, Ivonne? Que era
¿cómo fue? Déjame, me acuerdo, pero tenemos que generar el consciente colectivo, ¿no? Tenemos que generar el consciente colectivo de la salud plena, perfecta, de lo que merecemos, de lo que nos hemos perdido por haber estado sometidos y jugando el juego de alguna forma. En algún lado te agarran porque se vieron bien abusados y se metieron en todos lados. Entonces, en algún lado te agarraron, ¿no? O sea, por lo menos vimos una película de Hollywood, o sea, o comimos unos Kellogg's, o sea, sí, algo, o a mí que los submarinos me encantan y no hay cosa más terrible que la cantidad de azúcar que se elaboró, se diseñó para poder dejar desnutrida a la población, ¿no? O sea, y generar un cuerpo totalmente, totalmente sin salud perfecta, ¿no? Es lo que estábamos viendo el martes pasado en la clase del curso de milagros, que hablábamos que, dice el curso de milagros, que la única enfermedad que sufre el ser humano es la separación. Es la única enfermedad que hay, que existe. No hay otra. Es la separación, ¿no? Wow, qué maravilloso. Y entonces me acordé que estoy repasando, ya lo leí, pero estoy repasando el libro de Satán. Exacto. Y entonces les leía yo que se me había pasado de largo, ¿eh? Es un libro que se escribió en 2009. O sea, hace, ¿qué? 11 años. 11. Dice, Años. reflexiona sobre lo siguiente. ¿Qué pasaría si el ego fuera la causa de un virus exótico que amenazara con matar a millones de personas? ¡Wow! Está fenomenal, fenomenal. O sea, ahí está, ¿no? Te lo pongo ahí a la vista. Y viene además el antídoto. Ahí está la vacuna. Si estás esperando la vacuna, ponte esta. Dice, entonces lo que necesitarían es un milagro. ¿Y qué es un milagro? Piensa en ello. Es un suceso que tiene lugar fuera de las leyes de la naturaleza física. Ustedes hacen que los milagros ocurran cuando vencen las leyes de su naturaleza egoísta. Y yo les decía, a mí, particularmente a mí, se me hace súper egoísta no ir a ver a mis adultos mayores y darles un abrazo y un beso. Claro. Por supuesto. Claro, Eso se me hace absolutamente egoísta. totalmente. Como tener a los niños encerrados, que ahora ya el índice de depresión en los niños subió muchísimo. Así es. Es terrorífico lo que está pasando en la sociedad. Entonces, bueno, para mí el juego, el nombre del juego para mí, el juego que yo jugaba hasta hace unos 10 años era drama y victimismo, ¿no? 2 puntos, sufrimiento. Es el juego que yo jugaba y me sabía las reglas al derecho y al revés. Y la verdad, lo disfruté. Bueno. Y todavía me quedan reminiscencias. Porque hay momentos en los que, ¡uy! Es así como, ¡ay! Voy con todo, ¿no? En ese victimismo y drama. El drama, ¿cómo nos gusta el drama de telenovela, el drama de pobre de mí, me voy a cortar las venas, ¿no? Oigo canciones de aquella época, esas canciones de amor, ¿no? Y dices, no inventes, o sea, de veras, Fatal. está cañón, ¿no? El de no puedo vivir sin ti, me muero sin ti. O sea, ¿se dan cuenta las programaciones tan cañonas que nos ponían en ese mundo y en esas reglas? Y ahora
el juego que yo juego y que me encanta es un juego que se llama Restauración, Empoderamiento, Soberanía. ¿No? Muy bueno. En donde yo hago lo que me dicta mi corazón, ¿no? Porque ya tengo bastante información de afuera, consulto con el adentro y tomo mis decisiones desde ahí, ¿no? Y nadie me puede decir que mis decisiones son buenas o malas o regulares, porque son mis decisiones que vienen desde mi interno, ¿no? Y que ahorita hay como discusión, ¿no? Del famoso dióxido de cloro, que si es bueno, que si no es bueno, el famoso CDS. Todo el mundo tiene una opinión. Y yo... Perdón, que te interrumpa, pero es maravilloso que se esté discutiendo. Claro. Por supuesto. Claro. ¿Sí? O sea, no importa que haya personas que estén diciendo que no debe de usarse. Se está discutiendo, ¿no? Entonces, claro. Eso me parece maravilloso. Es ponerlo claro, empezó ahí. oculto. Ya se puso ahí, ya está ahí. Sacarlo a la luz, ¿no? Ponerlo ahí, pero a final de cuentas, y lo que yo les ponía aquí en el grupo es, por eso se habla de que este proceso que estamos viviendo ahorita es un proceso individual. Cada quien debe conectar con su corazón y encontrar sus propias respuestas. Ni la ciencia, ni la religión, ni la economía, ni la política, ni la medicina tienen las respuestas a nada. A nada, absolutamente, ¿no? Cada uno tiene sus reglas del juego, cada uno juega con sus reglas. ¿Tú les crees? ¿Tú quieres jugar con esas reglas? Claro. Pero consúltate a ti, comprométete contigo, ¿no? Porque nos da miedo, lo que nos da mucho miedo es perder la pertenencia, ¿no? ¿Qué tal que yo contradigo a mi marido? Él dice que el CDS es malo. Yo estoy medio convencida de que es bueno y me gustaría tomarlo. Pero él dice que es malo, entonces ya no hago eso. No, consulta con tu corazón. Tu corazón te va a decir lo que tú tienes que hacer. Exacto. Es que el juego consciente es el que te das cuenta que el reglamento lo tienes dentro de ti. Claro. Y de hecho, fíjate, o sea, en las revelaciones de Fátima, que Fátima es esta virgen que se apareció en España a unos niños, ¿no? De los niños, ajá. Y que, pues, no, digo, se le ha atribuido a la religión católica, pero no es así, es un ser de luz que aparece para dar un mensaje a la humanidad. Y una de sus revelaciones hablaba de esto, como muchas, ¿eh? O sea, esto está escrito en 1000 lugares. Y ella decía, ustedes van a transitar por 3 días de oscuridad. Que 3 días es una metáfora, ¿no? En realidad pueden ser 3 meses, 3 años, 3, lo que sea. Van a pasar esos 3 días de oscuridad. Ustedes se meten en su casa, cierran las ventanas y las puertas, no hacen caso a los ruidos de afuera, prenden su vela, su luz y se quedan adentro. Wow. Exacto, es esto, es tu interior. Aquí, no escuches nada. Exacto. Va a haber mucho ruido allá afuera, mucho, va a estar estruendoso. Tú cerraste las cortinas, las puertas y te quedaste aquí adentro con tu vela. Exacto, exacto. Sí, que exactamente el juego que de los católicos o de los que siguen, que interpretan estos mensajes, son de miedo y que nada que sea de miedo, y puede ser de otros también, ¿no? Pero nada que sea de miedo debe de ya permanecer en tu vida, porque no fluyes y el tiempo pasa, todo pasa volando, no te estás dando cuenta cómo se acaba todos los instantes
y solo te quedas con, es tan claro que cuando te quedas con el miedo, con el encaje aquí en el estómago o con una tristeza, es tan claro darte cuenta que lo estás sintiendo y que no estás fluyendo, porque sigue pasando la vida tan rápido y se siguen manifestando unas cosas y consecuencias y demás que es cuestión de ya de en cualquier momento todo el mundo nos vamos a percatar de esto, ¿sí me explico? Entonces, creo que hay que fluir, que es el flujo, todo lo que fluya, todo lo que te saque del estancamiento, porque como diría mi mamá, ¿no? O cualquier jerga que se queda en el agua se aposcagua. Y huele horrible, no Horrible. es sano, no es sano, Apesta. te apesta, te pudres. O sea, entonces fluye, fluye, o sea, vete para donde quieras, pero fluye. Escucha tus reglas. Tú ponlas, tú decides si te tomas CDS, si haces lo que sea, ¿sí me explico? Tú decides en ti, ¿no? Y esa podría ser una gran invitación aquí de hazle caso, siente tu soberanía, siente tus posibilidades de decidir, de ser, de existir, de expandirte y de crear tu vida y tu mundo como tú lo decidas. Pero ¿sabes qué? Existe, o sea, digo, por supuesto estoy de acuerdo, pero Ajá. yo las escucho y yo escucho a mis pacientes, porque yo les digo esto a mis pacientes, y entonces lo primero que me dicen es, ¿y qué tal si me equivoco? Sí, claro. Sí, claro. Y ahí pues estamos para sostener, ¿sí me explico? Acompañamiento. Esto es un acompañamiento, ¿no? Esto no es ir a decirles, o sea, a darles el CDS en la boquita, ¿no? Esto es un acompañamiento, ese es un permitirse ver, o sea, en lo que yo hago es, y me imagino que todas nosotras, es permitir que se vean reproduciendo su vida, pero como si fueran espectadores de su película, ¿no? O sea, y que vean poco a poco, dónde está el atorón, en dónde, porque esto es lo que nos están invitando a hacer, a limpiarnos. Y Es bueno, una limpieza, ¿no? Es como limpiar ¿cómo se llama? El pozo, drenar el pozo. y la idea realmente la idea de estar aquí en estas, grabando estos videos, pues no es porque nos encante, a ninguna de nosotros nos encanta estar grabando los videos, ¿no? Pero lo hacemos porque somos ejemplo de vida, de que ya transitamos de ese otro juego a este nuevo juego. Y entonces te traemos la buena nueva, ¿no? La buena nueva de que de este lado se está muy padre, se está muy bien, ¿no? O sea, Vida después de la vida. hace 10 años que yo seguía en ese juego del drama, pero así a todo lo que daba, bien enlodada Ay, así. ¿no? Horrible, ¿no? Eh, lo disfruté mucho porque soy muy apasionada, ¿no? Y entonces lo hice así, muy bien, ¿no? Pero estaba yo mal, físicamente mal, con enfermedades, con problemas, mi vida no fluía. Bueno, no saben la cantidad de veces que nos asaltaron y nos robaron, o sea, hasta perdimos la cuenta de cuántos coches, la casa completa con todo, a mi marido algún día lo secuestraron, se lo llevaron, el clásico secuestro que se lo llevaron en el coche. O sea, no tienen ni idea cualquier cantidad de robos, ¿no? Y salud, ¿no? Tengo, bueno, así, cirugías, así, ¿no? Ya, a los doctores no les cabe en su hojita cuántas cirugías llevo. Y cuando yo decidí pasarme a este otro juego, al juego de la restauración y la sabiduría y la soberanía, desde entonces no me enfermo,
la abundancia y la prosperidad está a la vuelta de la esquina, y ya no luchamos por ello, simplemente se da, fluye, ¿no? La relación con mis hermanos, con mi papá, fluyendo, el grupo de mujeres a las que he conocido a raíz de esto, bueno, ha sido espectacular, ¿no? Todos ustedes aquí, ¿no? Increíble, padrísimo. Entonces, y vivo una vida súper linda, que me encanta, me apasiona, me divierte, nos la pasamos súper bien, ¿no? O sea, Y nos acaba gustando hacer esto. nos gusta mucho, ¿no? O sea, es realmente, y entonces, antes yo todavía tenía esta nostalgia por esas canciones o por eso, ¿no? Por ese drama, había una cierta nostalgia todavía, pero ahora en absoluto, ¿no? Y pongo esas canciones y digo, no, gracias, mejor Es ruido, me regreso a mis mantras, ¿no? es ruido. Es ruido, absoluto. Pero para poder fluir hay que hacer un trabajo personal. Ah, claro, Y entonces ahí es donde ya no gusta. claro. Echarme ese clavado interno, esa introspección, como por qué, mejor me quedo aquí en este juego aunque no esté padre, pero ¿por qué me voy a echar ese clavado? Pero esa es la invitación, ¿no? Esa es Por la supuesto. invitación que queremos hacer, ¿no? O sea, que se den cuenta que el otro lado está muy padre, que vale la pena, Que es el salto, ¿no? vale la pena hacer esa chambita para poder estar del otro lado. Y justo dentro de esa invitación que tú mencionas y lo que menciona Carol, sí es dejarles saber que este lado padre, pues en el inter del drama, a la parte de poder vivir en soberanía, felicidad y fluir, ese tramo la verdad es que a todos pasamos por eso y sí va a haber tropiezos, das 2 pasos adelante y a veces te regresas 3, duele, lloras, pero es parte de, y sin eso no podemos llegar a la parte del nuevo juego, con las nuevas reglas, donde juegas a ser feliz, donde juegas a vivir lo que te gusta, donde juegas a compartir con gente que le gusta el mismo juego que tú, ¿no? Entonces, para mí es como importante que quien nos escuche, saber que no es un salto sencillo. Sí, Sí, no. es un salto que trae sus bemoles y sí, de pronto volvemos a volver a vivir o a jugar un día al drama, pero lo parte es que en este juego de pronto ya te ves jugando al drama. Entonces, de la misma manera, puedes tomar una decisión rápida de salir y empezar el otro juego. Claro. Claro, incluso puedes, como decía Ivonne, ser consciente de que estás armando drama, armar bien tu drama, disfrutarlo, y después decir, bueno, ok, ya terminé de hacer mi drama, ya me puedo mover. Sigue. Ahora sí la responsabilidad. Así es, ¿no? O sea, porque no nos volvemos muy rígidos de repente, ¿no? De pensar que si ya cambiamos de juego, entonces nunca podemos regresar al anterior. No, al final del día la vida es dinámica. Es circular. Sí. Entonces, hay que aprender a ser amables con uno mismo, ¿no? Porque creo que, como decías, el juego que todos juzgamos, ¿no? Es que nos juzgamos a nosotros mismos, ¿no? A nosotras mismas. Y somos durísimos. Sí, ¿no? Los peores jueces. Somos los peores jueces, ¿no? Tanto que, otra vez, ahí es donde viene el qué tal si me equivoco y entonces por mi culpa, ¿sí? Alguien sufre, ¿no? Que es la idea, me parece terriblemente errónea, como tú ya señalaste, Ivonne, o egoísta, ¿no? De no ir a ver a nuestros padres, ¿no? De no ir a ver a nuestros abuelos, a nuestros ancianos, ¿no? Que todo, o sea, y de reconocer además, ahora que
ya empezamos a explorar el mundo hacia afuera otra vez que se están levantando las restricciones, ¿no? Digo para los que la siguieron, ¿verdad? Um, y darnos cuenta de que todos, ¿sí? Añoramos un abrazo, un beso, ¿no? ¿Por qué voy a dejar de abrazar a mis seres queridos? ¿Sí? Si eso es lo que más deseo y estoy segura que ellos también, ¿no? Entonces, por eso he disfrutado tanto en su momento verlas a ustedes o ver ahora a mis amigas de la secundaria, ¿no? Porque es llegar a un espacio sin restricciones, ¿no? Libre. Libre, ¿no? Y cada vez está más, confías. cada vez está más demostrado que un estado del ser alegre, feliz, con abrazo, Apapachado. evita enfermedades. Es poderoso, Claro, ¿no? poderoso, es poderoso. Otra vez, o sea, ¿por qué ahora estamos jugando el juego, como decías Karina, ¿no? De mantener a los niños restringidos también de movimiento, ¿no? Cuando que no antes se jugaba el juego de sí, mira, que el niño salga, que juegue, que se mezcle con todos para que adquiera defensas, ¿no? Ujú. Entonces, ¿por qué ahora tenemos la idea o predomina la idea? Bueno, tenemos, no, tienen, así. No nos incluyas. Hay la idea. Hay la idea. Hay la idea, ¿no? De que me tengo que quedar o que tengo que tomar toda una serie de medidas de seguridad, ¿sí? Para no adquirir un bicho. Que no, o sea, otra vez, o sea, que no la idea es más bien adquirirlo para desarrollar inmunidad, Exacto. ¿no? Porque al final lo que estamos viendo, sí, entre toda la confusión de información, es que puede que haya un gran número de casos, ¿sí? Donde han testeado, que después otra cuestión es la validez de las pruebas, pero bueno, o sea, no lo vamos a platicar acá, ¿sí? Pero vamos a asumir que todas las pruebas son válidas, ¿no? Y que todos los resultados son correctos, ¿sí? Pero eso no quiere decir que te vas a morir, ¿no? Eso quiere decir pues, que a lo mejor tendrás alguna serie de síntomas que podrán ser molestos, ¿no? Que podrás tomar ABCD o medicamento o remedio casero, ¿sí? Tan, tan, y ya. Pero de hecho, fíjate que está muy interesante, o sea, cuando tú empiezas a mirar y a escuchar todo lo que te dicen desde otra perspectiva, ¿no? Como el observador, reflexionando, preguntándole a tu ser interior, ¿no? Estos famosos positivos están saliendo muchos en esa dichosa prueba que para mí es muy dudosa, pero bueno. Están saliendo un montón de positivos de gente que está totalmente sana. Ujú. Gente que no tiene ni un solo síntoma, que no ha tenido ningún síntoma en estos meses, que está perfecta y sale positivo. Los llaman asintomáticos. Eso quiere decir que nuestro cuerpo, nuestra biología, es capaz de asimilar. Exactamente. Es correcto. Lo asimilé y no tuve síntomas. Perfecto, bravo, bravo por la humanidad. Que Una eso es lo que victoria se espera, más de la humanidad. que eso es lo que se espera, porque eso es uno de los primeros Claro, que yo escuché fue eso, que el claro. cuerpo tiene tal habilidad y es tan inteligente que evidentemente va a lograr el movimiento a pasar a a la inmunidad, ¿no? A la parte donde, bueno, yo no sé mucho, pero a la parte donde ya se procesa en su organismo Así y es. se puede volver, y obviamente se vuelve parte de los organismos de todo el mundo y se puede convivir con eso, porque imagínate todo lo que ha procesado. Yo lo Aquí escuché, estamos. lo escuché con lo de la antena, la 5G, Ajá. que la 4G y las anteriores, pues había sido un proceso más fácil, pero este era tan violento
que le costaba trabajo al cuerpo humano hacerlo rápido y se necesitaba de tiempo, ¿no? Pero, o Pero sea, aquí estamos, o sea, revisa la historia, revisa las medidas de higiene que había en la Edad Media. No, ¿Había? ¿había? Sí, la pregunta. revolución, Y aquí estamos, nosotros aquí estamos. la O sea, revolución. ¿por qué no te das cuenta que tienes un cuerpo increíblemente maravilloso? ¿No? Que aquí, o sea, mírate, nada más mírate, mira tu mano, o sea, tus dedos, tus uñas, tus articulaciones, wow. O sea, esto es un absoluto milagro. ¿Y crees que un bicho va a venir a matar? No, o sea, no, ¿no? Y luego está la otra parte que ya he dicho en otros videos y los sigo y lo voy a seguir diciendo y diciendo y diciendo. Todos traemos contratada el momento de nuestra muerte. No nos vamos a ir ni un segundo antes ni un segundo después. Nos vamos a ir justo en el momento, ¿no? Exacto. Entonces, si se supone que tú vas a contagiar a Chuchito, pues eres el conducto a través del cual Chuchito va a poder nacer al universo. Y si tú no vas con Chuchito, estás yendo en contra, ¿no? Del proceso de Chuchito. Y si no vas tú, pues va a ir Perenganito. Sí, Porque Chuchito se tiene que morir. Te sí. guste o no, Chuchito tiene que morir. Y Juanito, y María, y el que tiene 10 años, y el que tiene 20, y el que tiene 30, y el que tiene 80. Van a morir a fuerzas. Si no es de COVID, es de atropellamiento, es de... No, bueno, yo conozco un caso, ¿no? Precisamente de un profesor, ¿sí? Que murió en plena pandemia en Estados Unidos porque lo atropellaron, ¿no? Sí, claro. ¿No? Pues sí, Murió porque iba cruzando la calle y lo atropellaron. sí, normal. Eso pasa todos los días. Todos los días gente muere. Todos los días gente muere, Ujú. ¿no? ¿Están muriendo más? Sí, pero de hecho la pregunta es, ¿por qué están muriendo más? ¿Es por el COVID? No, es porque en esta era ya llegaste a tu tope de lo que tú venías a hacer álmicamente. Estamos en la transición, estamos terminando la era de Piscis, iniciando la era de Acuario. Los que vinieron solo a terminar la era de Piscis ya se van, ya terminaron su chamba, dicen yo ya vine a lo que vine, terminé, adiós, bye, ahí síganle ustedes. A nosotros no nos interesa la era de Acuario, ¿no? O sí, pero ya como bebés, ¿no? Entonces, todo es perfecto, ¿no? Fluye, ¿no? No te asustes, no tengas miedo, ¿no? Entonces, esa es parte de estos juegos que no, yo creo que cuestiónate qué juego estás jugando, cuestiónate las reglas del juego que estás jugando, porque ni siquiera sabes las reglas del juego que estás jugando. Y que lo contrataste antes de venir, Ajá. aparte. Es ser consciente de cuáles son las reglas del juego, de cuál es el juego que estás jugando, ¿no? Y ser consciente de cuando haces una adaptación a tu juego, a lo mejor por respeto a las otras personas, ¿no? Sí, sí, sí. Así Por es. respeto a las Tu otras juego, claro. puedo mejor usar el cubrebocas, no puedo limpiar mis zapatos, ¿sí? Cuando llego a algún sitio, qué sé yo, ¿no? Exacto. Pero no porque tenga miedo. Diferente, claro. O sea, eso es muy importante, ¿no? O sea, puedo ponerme gelecito, ¿no? Pero no porque tenga miedo. Ujú. Dos, no porque tengas miedo o no tenga miedo o por quedar bien.
simple y sencillamente porque coopero, como bien lo platicábamos en alguna ocasión, en tranquilizar el miedo de los otros, ¿no? Ujú. Sí. Así es. Así es. Me gustaría que cada una de ustedes nos pudiera dar como un consejo práctico, algo que ustedes hacen en el día con día y que les sirve mucho para, para el miedo, porque pues, tampoco podemos negar que nos da miedo de pronto, ¿no? O sea, hay cosas, seguimos aquí en esta vida terrenal, en este cuerpo y en esta sociedad, y entonces hay cosas que nos asustan de todas maneras, ¿no? Entonces, un consejo de algo que ustedes hagan con regularidad y que se den cuenta que les funciona, ¿no? Entonces, voy a empezar a exponerles el mío, que es precisamente la respiración. Y que además me gusta mucho, fue un regalo de Patricia Cota Robles, que es una mujer que vive en Estados Unidos y que está muy presente en todo este movimiento del cambio de la era. Y a ella le gusta llamar a los que le dan información, los llama la compañía del cielo. Y a mí ese término me encanta. Entonces, la compañía del cielo, sabiendo que ahorita íbamos a pasar esta época difícil, sobre todo con el sistema respiratorio, por esta cuestión del tapabocas y de que se supone que hay un virus en el ambiente, nos mandaron esta respiración que va en 4 tiempos y que yo tengo que tener claro que el oxígeno que estoy trayendo a mí es el oxígeno puro de la fuente divina, ¿no? Entonces, inhalo y me lleno de aire, o sea, visualizo que todo mi cuerpo se está llenando de este aire y estoy pensando, estoy inhalando el oxígeno puro de la fuente divina. Ese es el primer tiempo, la inhalación. El segundo tiempo es de pausa, digamos, en donde ya inhalé y me quedo un tiempo ahí sin respirar, digamos, y me imagino que ese oxígeno está entrando a todas y cada una de las células de mi cuerpo. A todas llega. Y estoy pensando, estoy asimilando el oxígeno puro de la fuente divina. Después exhalo y me imagino que este oxígeno va hacia todo mi cuerpo energético, ¿no? Que lo podremos visualizar como un huevo que me rodea. Y entonces visualizo cómo este oxígeno llena todo mi huevo y digo, estoy expandiendo el oxígeno puro de la fuente divina. Y al terminar la exhalación me quedo otra vez en pausa un momento y me imagino que ese oxígeno que ya llenó todo mi cuerpo energético lo mando a todo el planeta. Y entonces pienso, estoy proyectando el oxígeno puro de la fuente divina y lo saco. Y eso lo hago 7 veces seguidas. En la mañana, en la tarde, en la noche, a media tarde, mañana, cuando me siento ansiosa, cuando tengo miedo, ¿no? Y les aseguro que se van a sentir mucho mejor después de esto, porque además te está conectando con la fuente divina y te está quedando claro que tu pertenencia real está con la fuente divina y no con este mundo fantasioso. Ese es mi consejo para ustedes. No sé, ¿quién quiere dar el suyo? Yo, bueno, por supuesto también he llegado a aplicar este que te acabas de describir. Yo lo que hago cuando me angustio, aclaro que a mí lo que me angustia no es el virus, ni la enfermedad. A mí lo que me angustia es la pérdida de libertad.
Sí, claro. Es el temor que de repente me puede pegar, ¿no? Ujú. Imaginarme un mundo donde pierda yo mi libertad, ¿no? Entonces, cuando eso pasa, como la Virgen de Fátima dijo, yo me desconecto, ¿no? Me guardo en casa, pero me guardo en casa es apago el internet, apago la luz, enciendo una vela, ¿sí? Me voy a un sitio cómodo, ¿sí? Tengo una terraza, entonces, bueno, en mi terraza o en la sala, donde sea que esté yo cómoda, enciendo una vela en silencio. El silencio de la noche generalmente lo hago al terminar el día, ¿no? Ujú. Eh, Enfoco o pongo mi energía en la vela, en la flama de la vela. ¿Sí? Y puedo, mientras hago eso, hacer este ejercicio que tú acabas de describir de respiración. Uh-huh. Y no es que ponga mi mente en blanco, pero es a la hora de que corto todos los estímulos, toda la información que recibo, ¿no? A través de los medios, del internet principalmente, porque bueno, yo no tengo televisión, entonces esto... Pero ahí es, en el silencio, empiezo a escuchar mi corazón. Entonces, la respiración me calma, ¿no? Pero es como preguntarme a mí misma en ese momento, o sea, esto va a suceder porque, o sea, yo no quiero un mundo donde no haya libertad. Yo no quiero un mundo donde sea forzado a hacer algo que no quiero hacer. Ujú. Entonces, pero entonces cuando yo me pregunto a mí misma, ¿esto va a suceder? Y la respuesta es de una paz en el corazón y es, no, eso no va a pasar. ¿No? Eso no va a pasar porque no es lo que yo estoy creando. Así Eso es. no quiere decir que no le vaya a pasar a quienes sí lo crean. A mí no. En tu universo no. En mi universo, en la realidad que yo estoy creando para mí, no va a suceder. Entonces, como, ok, ¿no? Entonces, sigo respirando tranquila, ¿no? Y bueno, ya con eso me da sueñito y ya me voy a la cama muy contentita, ¿no? Y muy tranquila, ¿no? Pero es apagar todos los estímulos, ¿no? O sea, hay personas que se duermen, ven las noticias antes de irse a dormir o algún programa, alguna serie de televisión, ¿no? Que bueno, no hay una sola serie de televisión donde no haya muertos, Ujú. ¿no? Sí. Unos dramas terribles, ¿no? Ujú. Entonces, no, o sea, corta todos los estímulos, apaga la televisión, apaga la luz, apaga todo, ¿no? Tiene que haber un espacio en tu casa, ¿sí? No importa dónde vivas, donde puedas estar en silencio, ¿no? Donde puedas respirar, como nos explicaste, y estar contigo, escuchar los latidos de tu corazón. Esto es lo que yo hago. Gracias. Bueno, en la India, en la ONU Academy, nos dieron, para todos los procesos que llevamos, nos dieron una meditación que se llama la mente serena. Es una meditación de 3 minutos y es una bomba, es una maravilla que ahorita se las explico, pero también, o sea, es básico la meditación, la respiración que comentas es maravillosa. También existe una meditación que es la del canto del corazón, es inhalo profundo y con sonido, exhalo. Es vital eso porque te refuerza en todas las formas y liberas y sueltas. Y es, Maru le llama el suspiro telenovelero, pero tiene que tener la letra A, o sea, Sí. es de liberación.
Y sin duda, yo recomendaría que le hagamos caso a lo que está sucediendo y que hay que fluir con lo que sucede. Si es momento de estar en tu casita, estate en tu casita y métete suavemente, sin resistir a donde tienes que entrar, que es aquí mismo, ¿no? La mente serena tiene un camino, es hermoso, es en 3 minutos. Es respiración profunda 3 veces. Inhalas un poco más corto que la exhalación 3 veces. Y de ahí identificas en tu cuerpo qué emoción estás sintiendo. Luego, en dónde la estás sintiendo. ¿Entiendes si hay alguna persistencia, alguna obsesión por esa emoción? Y ves si es del presente, del pasado, del futuro. Inmediatamente vas a tu tercer ojo, enciendes una flama y te vas hacia el centro de tu cabeza, que es tu glándula pineal, que es exactamente en el centro. Y ahí haces como si encendieras ese pivote, fum, lanzas esa llama y fum, enciendes esa vela ahí en el centro. Inmediatamente vuelves a respirar profundo, te quedas en tu espacio, tranquilo, abres los ojos y sigues a lo que sigue. Buenísimo. O sea, en ese momento yo la hice y me quedó. O Ujú. sea, es una maravilla, es una maravilla. Yo creo que hay infinidad de técnicas, pero la principal es no resistir esto de observar algo como una vela, de estar respirando, de estar, te mantiene en tu momento, en el momento, en tu presente perfecto, en donde está la acción, lo que único que existe, que es el verbo, ¿no? Entonces aquí y ahora, así me concentro, me traigo toda mí hacia acá y hago esto. Y lo que hagas te va a servir. Toma agua, respira, toma tus elementos, tu espacio, disfruta, agradece. Ujú. Hay muchas formas. Gracias, Adri. Y luego en el link del video lo voy a poner. Ajá. Le voy a Ahí, poner ahí se los la ponemos, la meditación, sí. y lo que tú dijiste también, Ivonne, es Ujú. ese seguimiento. Eso está Ajá. padrísimo. Bueno, yo lo que hago, por ejemplo, también depende a veces el momento, la circunstancia o el lugar donde esté, es lo que hago, pero una de las cosas muy rápido que a mí me ayudan a sacar, hay un mantra que me gusta muchísimo que se llama Om Namo Bhagate Vasudevaya, y la verdad lo que hago es me conecto y me permite estar poniendo mucha atención en ese mantra y de inmediato me cambia toda la sensación de lo que estoy, por la que estoy pasando. Ujú. Ese a mí me funciona muy bien, me encanta, me parece preciosísimo, me desconecta. Y bueno, la verdad es que con el tiempo lo fui agregando el campo protector, Ivonne, que nos enseñaste, el diamante. Y Mm. bueno, para mí ese ha sido una técnica, una manera de salir muy rápido de, de lo que me esté causando miedo, que además trato de identificar qué es, y quedar de verdad muy tranquila y muy segura con la certeza de que todo está bien. Ujú. Bueno, yo últimamente he estado poniendo en práctica varias cosas de mantras, respiraciones y demás, pero digamos que algo que vengo usando desde hace mucho tiempo, sobre todo cuando estoy en la calle y que en esos momentos donde cuando no me siento segura, no me siento cómoda con el ambiente, lo que hago en esos momentos es hablar con mis ángeles guardianes. Y es una plática que me aviento con los ángeles guardianes y aparte recordándoles que su chamba es cuidarme. Entonces, después de hablar con ellos, la verdad es que entro en una calma
que ya no importa cómo esté mi alrededor, yo ya estoy tranquila, estoy en calma y puedo seguir mi día sin ningún problema. Súper, qué padre que lo mencionas porque todos tenemos 2 ángeles mínimo. Antes se decía, cuando estábamos chicos, ¿no? Le rezabas al ángel de la guarda, ¿no? 1. No, ya no. Como estamos precisamente en estas épocas así intensas, entonces mínimo tenemos 2 y algunos de 3, 4, 5 o 6, ¿no? O sea, traes ahí un ejército de seres que están para ti exclusivamente, ¿no? Para ti exclusivamente. Lo creas o no lo creas, ahí están. ¿Ok? Nada más que como está el libre albedrío, ellos no pueden hacer nada por ti a menos que tú lo solicites. Entonces, esto que dices de recordarles, ¿no? Que ellos están ahí para eso, es como, sí, claro, y ellos felices, porque si no, te están golpeando y ellos están así, porque tú no los llamas, ¿no? No les dices que te ayuden, ¿no? Entonces, sí, ese es, bueno, una idea es empieza a relacionarte con tus ángeles, guardianes. Si no quieres llamarle ángeles, no les llames ángeles, llámales seres de luz, acompañantes, guías, maestros, como quieras llamarles. Me recordé del comercial de las galletas Emperador, ¿no? ¿Cuál es la frase que dicen? Guardias, ¡Guardias! guardias, a ellos, ¿no? Y vienen todos los guardias marchando porque comió galletas Emperador. No, aquí no hay que comer galletas Emperador, nada más dices guardias y seguramente vas a estar perfectamente acompañada, cuidada, súper, súper bien. Están ávidos de asistir. Absolutamente. Van esperando, se les queman las habas por ayudar. Así es. Nada más que los tienes de vacaciones. Así es. Sí. Entonces. Sí, y que además ese es otro juego, ¿no? Porque, o sea, ahorita que las escucho, bueno, por supuesto, yo en mi transcurrir de la vida, ¿no? Cuando alguien me dijo hace relativamente poco, ¿no? Este asunto de, es que están ahí los ángeles guardianes y yo sí de, y claro, si tú no los llamas, pues entonces no, no hacen nada, ¿no? Por ti, yo sí de, no, eso no me lo dijeron 2 veces, ¿no? Y tengo ahí 2 inútiles que no hacen nada por mí, ¿no? Oye, dicen que no les digas inútiles. No seas No seas tan llevada. Pues que avisen que ya llegaron, ¿no? Pero lo que yo voy es para la gente que no cree en eso, está bien que no lo creas, pero juega el juego, juega a jugar que tienes 2 ángeles guardianes por lo menos que están ahí contigo. Sí. Juega con la idea. Entonces, juega a pedirles algo a ver qué pasa. Sí. ¿No? Porque así es como yo empecé, ¿no? Así de, ¿en serio? No, no, hay que ponerlos a chambear, ¿no? Entonces, claro, o sea, yo mi ponerlos a chambear es cuando salgo de mi casa es de, y voy a pasar la noche fuera, entonces cuidan mi casa, cuidan mis gatos, ¿no? Es muy curioso porque me funciona muy bien con los gatos, ¿no? En las noches que, ¿no? Ya me voy a dormir y cierro todo y cierro la casa y los gatos en la calle, ¿no? Entonces, no, yo quiero a mis gatos de regreso porque yo no puedo dormir, son como mis hijitos, ¿no? Entonces no puedo dormir si no están conmigo, ¿no? Entonces les pido a los ángeles guardianes que me traigan a los gatos de regreso, ¿no? Porque yo me puedo dormir, ¿sí? Es increíble, pero es infalible. 5 o 10 minutos está el gato allá afuera, ¿sí? Pidiendo entrar. ¿Sí? Entonces, jueguen con ellos. O sea, no nos crean, ¿sí?
Pero no nos desprecien tampoco con la idea de que tienen ángeles guardianes. Jueguen con la idea, ¿no? Porque solamente así es como se van a dar cuenta, espero, ¿sí? Y sí están ahí. Sí. Y aparte hay algo bien bonito en todo esto, ¿no? O sea, porque la idea es que sientas que estás protegida, que tienes, que te acercan bendiciones y demás. Y si en el juego que juegas te sientes víctima, pues asume que tienes esta disposición, que tú la creas a tu antojo y a tu límite, es tu límite el que lo va a crear y que lo tienes, o sea, que lo tienes dispuesto para actuar, lo que quieras que sea, pero que lo tienes. Entonces no eres tan víctima, no estás tan sola, no estás tan desprotegida. Juega a sentirte poderoso, ¿no? Juega a sentirte diferente, ¿no? Y a que si no te gusta ese juego, siempre puedes crear otro, ¿no? Exacto, Puedes exacto, cambiar las veces que tú quieras. exacto. Así es. Sí, yo al final, digo, ya para terminar, yo las invitaría a que jueguen el juego de besar y abrazar a sus seres queridos. Vayan a verlos. Vayan a ver Sí, Exacto. sí. Vayan a ver a sus Sí, por padres, favor. vayan a ver a su familia, a sus Ujú, primos, a sus tíos, ¿sí? A sus amigos. ujú. Y Jueguen en eso. el camino disfrutar del sol y del aire. Sí, sí, Salgan a disfrutar del sol. sí. Así es. Pues una vez más, muchísimas gracias por escucharnos. Muchas gracias, Carol, Karina, Diana, Adriana, por estar presentes, por ser y estar aquí en este proyecto. Y pues nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bye bye. Gracias.